Atención porque es un salmo que escribió Moisés, dando gracias a Dios por su protección. Y es importante lo que él dice aquí. Es algo con lo que yo quiero que meditemos en esta ocasión. Salmo 90, versículos del 1 al 10. Dice, Señor, dice Moisés, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y le dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Bueno, este es un salmo que contiene algunas de las enseñanzas que deberían hacernos meditar en nuestras vidas y en las decisiones que solemos tomar. El ser humano vive a veces como si fuera un dios, como si no necesitara de nadie. Sin embargo, el Salmo 103, en el versículo 3, el Salmo 100, en el versículo 3, dice, reconoced que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El pueblo suyo somos y ovejas de su mano. El tiempo es un parámetro que Dios creó para que nosotros tomemos conciencia de nuestros límites, porque estamos limitados. Todos vosotros sois ya adultos. Quiero decir que han tenido mucho tiempo para vivir. Quizás no todo el que quieran, todavía quieren seguir viviendo más. Pero a lo largo de todos los años que ya han vivido, han hecho siempre lo que han querido. Han tomado decisiones y han hecho con su vida lo que bien les ha parecido. Sin embargo, ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo nos queda. No importa que rompamos todos los relojes, el tiempo seguiría pasando inexorable y sin detenerse. Por mucho que quisiéramos detener el tiempo, en realidad el tiempo no se detiene. No importa cuántas cosas hayamos hecho, ni tampoco la grandeza o la pequeñez, la importancia o no de lo que hayamos hecho. Cuando llegue el tiempo de nuestra hora, todo se quedará aquí y nosotros nos marcharemos. Porque nuestra vida tiene un límite. Frente a la eternidad de Dios, porque Dios sí es eterno. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Él es eterno porque no tiene principio, ni jamás tendrá fin. Sin embargo, nosotros sí tuvimos un principio, tuvimos un comienzo. Aunque fuimos creados inmortales, es decir, nuestro cuerpo morirá, pero recibiremos otro para vivir por toda la eternidad. Pero ya no moriremos, es decir, moriremos una vez y después de eso seguiremos vivos por toda la eternidad, porque nuestra alma ha sido creada inmortal. Nuestro espíritu es inmortal y no muere. Estos conocimientos deberían llevarnos
a el temor de Dios, al respeto de Dios. Sin embargo, a muchos les lleva a la filosofía de comamos y bebamos que mañana moriremos. Cuando en realidad ninguno puede asegurar que vaya a vivir ni siquiera un solo segundo más. Por ese motivo debiéramos aprovechar nuestro tiempo. Aprovechar cada minuto de los que dispongamos para realmente tomar decisiones correctas, sabias, que nos ayuden a aprovechar bien el tiempo que tenemos aquí y el tiempo que vamos a pasar en la eternidad. Saben, en el versículo 3 de este Salmo 90 que hemos leído, se nos muestra que la palabra de Dios nos lleva al quebrantamiento, a la conversión. Dios quiere que nos convirtamos, porque sabemos que hay un Dios en los cielos que está por encima de todos nosotros. A veces no lo queremos creer, pero es una realidad que está ahí. Dios es conocedor de todo cuanto somos, de todo cuanto hacemos. Por eso en el versículo 8 decía, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros, nuestras equivocaciones, nuestros errores a la luz de tu rostro. Dios sabe siempre todo lo que hacemos. Y todo lo que hacemos, lo que hablamos e incluso lo que pensamos, queda anotado en los cielos. Pero cuando conocemos a Dios sabemos que no es un Dios vengativo, no es un Dios malo, sino todo lo contrario. Cuando conocemos a Dios, entendemos que Él es un Dios bueno de misericordia, que cada día nos da una nueva oportunidad para que hagamos las cosas de mejor modo. Acabamos de terminar un año y ya estamos en el año nuevo. Ante esto, algunas personas se proponen metas que después al poco tiempo olvidan, ¿no? Pero en realidad, un nuevo año es una nueva oportunidad para rectificar nuestras malas decisiones. Es una oportunidad porque un año nuevo, no sabemos si lo vamos a terminar, pero al menos tenemos la perspectiva, la esperanza de que un año nuevo es como un lienzo en blanco, donde podemos dibujar o pintar una bella historia. Una libreta nueva donde escribir una mejor novela que la que hemos vivido. Para eso es necesario que nosotros tengamos en cuenta a Dios. Porque me refiero a la hora de tomar nuestras decisiones, porque en realidad, si somos sinceros, no tendremos más remedio que reconocer que las peores decisiones que hemos tomado en nuestra vida, las tomamos porque ninguno tuvimos en cuenta a Dios. No tuvimos en cuenta la voluntad de Dios, sino la nuestra. Si algo nos enseña este Salmo, el Salmo 90, es que Dios es bueno. Moisés escribió este Salmo para darle gracias a Dios por su protección. Él reconoció que Dios le había sido refugio de generación en generación. Y todos nosotros deberíamos también reconocer la bondad de Dios. Porque si no hubiera sido por Él, hay muchas posibilidades de que ninguno de nosotros estuviéramos ahora aquí. Por eso, la cuestión que nos tenemos que plantear es, bueno, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con el tiempo que Dios te dispone, que Dios te da, que Dios te concede? ¿Sigues cometiendo los mismos errores? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Lo pierdes? Podrías decir que estás aprovechando el tiempo, pero a lo mejor lo estás desaprovechando. Cada oportunidad que Dios nos da, debiéramos aprovecharla. Y ustedes ahora, hoy, en este instante, tienen una nueva oportunidad. Una oportunidad de rectificar, de mirar para detrás y ver cómo han tomado las decisiones y mirar hacia adelante y saber
reflexionar. Si siguen tomando las mismas decisiones, mañana estarán en el mismo sitio donde están hoy. Porque son tus decisiones las que te han llevado a donde estás. Si mañana quieres estar en un lugar mejor, hoy tendrás que empezar a tomar mejores decisiones. Si no, seguirás estando donde siempre. La cuestión es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con el tiempo que Dios te da? ¿Puedes desaprovecharlo o puedes aprovecharlo? Cada uno de vosotros tendrá que tomar su propia decisión. Pero escuchen bien, si desaprovechan las oportunidades que Dios les da, después no culpen a Dios, ni culpen a los demás. Cúlpense ustedes mismos de no aprovechar las oportunidades que Dios les da. Hay un proverbio que dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y después contra el Señor se irrita su corazón. Pero es la insensatez del hombre la que tuerce su camino. Si queremos enderezar nuestro camino, debiéramos comenzar por reflexionar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y miren, todos y cada uno de nosotros hemos sido creados libres. Podemos esclavizarnos voluntariamente o podemos mantenernos en libertad. Ustedes deciden qué quieren hacer con su vida. Aprovechen esa libertad que Dios les da. Usen vuestro tiempo para el bien. El mal hay mucha gente que lo hace, pero también hay mucha gente que pierde el tiempo. Hay mucha gente que después lamenta no haber tomado mejores decisiones. Ojalá mañana no tenga que lamentar que hoy hayas perdido tu tiempo. Me gustaría hacer una oración por vosotros, a fin de que Dios os ayude a entender esto. Que nuestra vida es corta, es breve. Pasa rápida, como la hierba, que crece en la mañana y a la tarde se seca. Nuestra vida es breve. Pero esta vida que nosotros vivimos aquí no es lo único. Cuando cierres tus ojos aquí, los abrirás en la presencia de Dios. Y Él te dirá dónde vas a vivir la eternidad. Porque la vas a vivir. La cuestión es ¿dónde? ¿De qué modo? Tú puedes decidir tu destino hoy, pero tienes que tomar decisiones. Piensa sobre el tema. No pierdas el tiempo. Ya has perdido bastante tiempo en tu vida, ¿o no? Oremos. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender estas cosas y a tomar decisiones sabias. Padre del cielo, yo quiero darte gracias por la oportunidad que me das en esta noche de poder estar compartiendo este tiempo con mis hermanos. Quiero rogarte en el nombre de Jesús que nos dé sabiduría, luz, entendimiento para hacer lo correcto, para tomar decisiones sabias. Ayúdanos, Señor, para que todo lo que hagamos te glorifique, Señor. Ayúdanos para que seamos sensatos, para que no perdamos nuestro tiempo, para que nuestras decisiones este año sean mejores que las que tomamos el año pasado. Para que cuando lleguemos al próximo año, si tú lo permites, podamos llegar en mejor situación en la que hemos llegado a este. Por favor, bendícenos, dándonos sabiduría y entendimiento para comprender estas cosas y para tomarnos en serio tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, jóvenes. Ojalá Dios les ayude a entender que nuestra vida puede ser mejor. Y no depende de los demás. Depende de nosotros mismos. De nuestras decisiones. Ojalá Dios os ayude a tomar buenas decisiones. Ahora, si tienen preguntas, me gustaría intentar responderlas con la palabra del Señor. Adelante.
Buenas tardes, pastor. Mi nombre es Francisco y hoy me toca hacer las preguntas a mí. Hola, Francisco, encantado. Dios te bendiga. Dice la primera pregunta, dice, Mateo 13:33, significado de INRI. Mateo 13:33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, ahí está hablando el Señor Jesús de la capacidad que tiene el Evangelio para propagarse. El reino de los cielos se extiende por la predicación del Evangelio. Y así como la levadura, aunque eches un poquito de levadura en un saco de harina, va a leudar toda la harina con el tiempo, pues del mismo modo, aunque alguien solamente dé testimonio, una sola persona dé testimonio de su fe en Cristo, eso va a hacer que otros también acaben dando fe y testimonio de Jesús, porque el Evangelio se extiende como se extiende la levadura. La levadura normalmente es tomada en las Sagradas Escrituras como símbolo de pecado, como algo malo, pero aquí en esta parábola la está usando simplemente en el sentido del poder que tiene de propagarse, en el poder que tiene de extenderse. En ese sentido es que la está usando el Señor Jesús en este texto bíblico. Si nos podía explicar qué significado tienen las iniciales INRI, es INRI. Es lo que viene arriba de una imagen. Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Es la inscripción que pusieron sobre la cruz de Cristo. Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. La siguiente pregunta dice, ¿cree que un buen ejemplo de un pastor es el juzgar a otra persona o calumniarla porque no lo ayudó? A ver, calumniar es decir algo falso de una persona, ¿ok? Eso está mal. Nadie debe calumniar a nadie. Ahora, un pastor tiene la obligación de corregir al que actúa mal. Que un pastor corrija al que actúa mal, el pastor no está haciendo mal, ¿ok? Porque el pastor tiene el deber de corregir al que hace mal, aunque tiene la obligación de hacerlo, como enseña el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas. Por tanto, un pastor tiene el deber de corregir el pecado, de corregir el mal, pero no debe calumniar a nadie. Es decir, si el pastor le dice a alguien, arrepiéntete de tu mentira, tiene que ser porque realmente tenga prueba de que es un mentiroso. Si no, sería una calumnia y estaría mal. Gracias, pastor. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo evitar la tentación? Puede repetirla porque se ha cortado. ¿Cómo puedo evitar la tentación? Bueno, velando y orando, dice Jesús. El Señor Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad es vigilar, es estar despierto. Es decir, uno sabe qué cosas le tienta. Entonces, si uno sabe qué cosas, en qué áreas es débil, uno tiene que estar vigilándose a sí mismo, para no entrar en áreas de tentación. Uno tiene que estar despierto para ver la tentación antes de que llegue. Y además debemos orar. Señor, líbrame de la tentación. Ayúdame de no caer en este pecado. Guárdame, Señor, de esta debilidad. Fortaléceme para que yo no sea débil. Es decir, cuando nosotros estamos orando y vivimos vigilantes, si estamos despiertos, veremos la tentación antes de que llegue a nosotros. El problema es que dejamos que la tentación llegue y entonces tratamos de vencerla. Y no, cuando ya estamos delante de la tentación, solemos caer. Por tanto, hay que prevenirla. Antes de que entre la tentación, ocupar nuestra mente en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu y no en las de la carne.
Gracias. Dice, ¿qué pasa cuando castigan injustamente siendo inocente? Bueno, sabemos que la justicia humana no es correcta. Sabemos que los hombres fallamos a la hora de hacer juicios, pero hay un Dios en los cielos que todo lo sabe. Y si bien es cierto que podemos ser juzgados, mal juzgados, aquí en la tierra, Dios juzgará. Si alguien no juzga mal, Dios demandará a esa persona por su mal juicio. Y Dios nos recompensará. Si merecemos ser recompensados. Porque Dios sí juzga rectamente, Dios conoce no solamente lo que hacemos, lo que hablamos, conoce incluso lo que pensamos y el por qué lo pensamos. ¿Okay? Gracias. Dice, ¿qué es el paraíso? Y si en el paraíso no hablan los animales, ¿por qué la víbora que tentó a Eva podía hablar? Bien, el paraíso, por la pregunta que hacen, se está refiriendo al paraíso del Edén, al huerto del Edén, el paraíso primero, ¿no? Ese paraíso realmente era un lugar hermoso que Dios había creado. Bueno, era una representación de este planeta. La tierra entera era un paraíso. Aunque el Edén concretamente estaba donde hoy está Irak, ¿ok? Porque el libro de Génesis, escrito por Moisés, dice que el huerto del Edén estaba regado por 4 ríos, el Pisón, el Gihón, el Éufrates y el Tigris. El Gihón y el Pisón son ríos que ya no existen, se han secado, pero el Éufrates y el Tigris desembocan justamente en el Mar Rojo. Por tanto, la zona donde hoy está Irak es donde estaba antiguamente el paraíso del Edén. El paraíso era un lugar maravilloso, como digo, representación de toda la tierra, que era maravillosa, donde Dios puso al ser humano para que disfrutara de esta creación. ¿Por qué la serpiente habló cuando las serpientes no hablan? Bueno, porque Satanás apareció en forma de serpiente. Le dio esa capacidad a la serpiente, ¿ok? Es decir, Dios permitió que en este caso Satanás engañara a la mujer a través de la serpiente. Sabemos que las serpientes no hablan, pero sabemos que los demonios son engañosos. Los demonios a veces aparecen en forma de ángeles de luz o a veces en forma de vírgenes y engañan a las gentes para que no adoren a Dios, sino que adoren a una aparición, ¿no? Por tanto, los demonios nos engañan. Y bueno, la serpiente, o más bien Satanás, a través de la serpiente, engañó a Eva, ¿no? Y esta, a su vez, incitó a Adán a pecar contra la voluntad de Dios, ¿no? Es el relato que tenemos en el libro de Génesis, en el libro primero de la Biblia, y que nos muestra realmente cómo nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, ¿no? Algo que debe ser una lección para nosotros, es decir, de no fiarnos de nada ni de nadie que nos hable en contra de lo que Dios ha dicho, porque eso fue lo que hizo la serpiente. Le dijo a Eva, ¿qué ha dicho Dios? ¿Que no coma de los árboles del huerto? Y Eva le dijo, no, ha dicho que podemos comer de todo, menos de este árbol y tal. Ah, no, pero eso te lo ha dicho Dios, le dijo la serpiente, para que tú no llegues a ser como Dios. Bueno, en realidad ellos ya habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios, pero Satanás engañó a nuestros primeros padres. No te dejes engañar por nada ni por nadie que te diga algo contrario a lo que Dios dice. Esa es la lección que debemos sacar del huerto del Edén. Dice, De nada. ¿qué quiere decir o dar a entender Mateo 13:35? Mateo 13:35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bueno, eso tiene relación con el versículo anterior, donde dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Es decir, Jesús estaba cumpliendo una profecía que estaba en el Salmo 78, donde se hablaba de que en parábola iba a ser que iba a hablar Jesús, ¿no? Y Jesús cumplió esa profecía. Había más de 300 profecías que se cumplen en la persona de Cristo.
Ningún otro ser humano, y ha habido mucha gente que han vivido sobre la faz de la Tierra. Ahora mismo hay aproximadamente 7.000 millones de personas en el mundo, más los que han existido y que ya han muerto. Pues ningún ser humano, de todos esos miles de millones de personas, ningún ser humano se han cumplido las profecías que estaban profetizadas sobre Cristo, nada más que en él. Y esta era una de ellas, que Jesús iba a hablar en profecías, ¿no? Estaba profetizado en el libro de los Salmos, que se escribió casi 1000 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Gracias. Dice, ¿qué puedo hacer para dejar la droga? Aferrarte a Dios. Es decir, agárrate a Dios. Tómate de su mano y no te sueltes. Habla con Dios. Entrégale tu vida a Cristo. Haz que realmente toda tu mente, todo tu corazón se llene de Dios. Dale lugar a Dios en tu vida. Entrégale tu vida a Cristo y no se la tendrás que entregar a la droga. La droga te destruye, pero Dios no quiere destruirte, Dios quiere restaurarte. Dios quiere darte una vida mejor. Entrégale tu vida a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Toma la decisión de cambiar, de dejar la droga de una vez para siempre. Pídele a Dios cada día fuerzas para vivir ese día sin droga, un día a la vez. Hoy pídele fuerzas para hoy, mañana será otro día, pero hoy pídele fuerzas para hoy. Si cada día tú le pides a Dios, si cada día tú recurres a Él, si cada día te agarras de su mano, no habrá problema, no habrá obstáculo que tú no puedas superar. Porque aun cuando no tengas fuerzas, la palabra de Dios en Isaías 40 dice que Dios da fuerzas, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. De modo que podrás levantar alas como las águilas. Así que agárrate a Dios. Dice, ¿es verdad que los adictos no pueden amar de verdad o no podemos dar amor? No, no es cierto. Toda persona puede amar. Toda persona puede dar amor. Ahora, lo que hay es que entender realmente qué es el amor. El amor no son palabras, son hechos. Por ejemplo, cuando un drogadicto toma la decisión de agarrarse a Cristo, de dejar la droga, ¿qué puede ser sino el amor? El amor por sí mismo, el amor por su familia, el amor por sus seres queridos, o el amor incluso por Dios, lo que le lleva a tomar esa decisión. Claro que todos somos capaces de sentir amor, aún los drogadictos, claro. Todo ser humano es capaz de sentir amor, porque hemos sido creados a la imagen de Dios y Dios es amor. Dice, ¿algo que se cree muerto ya no resucita? Perdón. ¿Algo que se cree muerto ya no resucita? Depende, porque si dice algo que se cree muerto, puede que no esté muerto. Es que no entiendo a qué se refiere concretamente. Sería bueno que quien hizo la pregunta especifique. Pero nosotros los cristianos, aún a la muerte, sabemos que la fe vence aún la muerte. Porque para los cristianos la muerte no es sino un dormir. Es como un cerrar de ojos que pronto los abres en la presencia del Señor, ¿no? Por tanto, Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Por tanto, aún cuando hayamos muerto, podemos resucitar. Pastor, la pregunta que le hicieron ahorita se la va a hacer mi compañera, ya que ella es la que... Ok, fantástico. Buenas tardes, pastor. Hola, buenas. Le decía de la pregunta, o sea, algo, yo le preguntaba a usted que algo que ya no se cree, ¿no? Por ejemplo, yo antes, se podría decir que creía en Dios. Hubo un momento en el que me llegaron a suceder varias cosas, por ejemplo, el de que perdí a mi bebé. Entonces, yo pensé que cuando yo le agarré mucho coraje a Dios y pensé que la fe que yo le tenía ya estaba muerta, ya no existía. Entiendo.
¿Eso es que ya está muerta o no? ¿O cómo se podría explicar? Muy bien. Bueno, déjame responderte de la siguiente manera. A veces Dios quiere llevarse a nuestros bebés porque quiere quitarlo del mal que hay en este mundo. Para nosotros muchas veces la muerte la vemos como una desgracia, pero porque somos egoístas y queremos disfrutar de nuestros seres queridos. Pero si pensáramos realmente en el ser querido, es decir, si tú pensaras realmente en ese bebé y en lo mejor para ese bebé, lo mejor para ese bebé es que esté con el Señor, aunque lógicamente tú querías haberlo disfrutado. Y es comprensible. Pero el profeta Isaías en el capítulo 57 dice, muere el justo y no hay quien piense que del mal ha sido quitado. Es decir, Dios lo ha quitado del mal, Dios lo ha guardado del mal, lo ha querido reservar. Pero una cosa puedes estar segura, cuando tú cierres tus ojos aquí en la tierra y los abras en la presencia de Dios, allí estará tu bebé esperándote para que disfrutes de él por toda la eternidad. Que tu bebé haya muerto no significa que no vayas a poder disfrutarlo. Vas a poder disfrutarlo por toda la eternidad. Por tanto, tu bebé simplemente te está esperando en el cielo. ¿Ok? Ahora, respondiendo a tu pregunta en cuanto a la fe se puede recuperar, claro que sí. Es confiar en Dios, es creer a Dios. No creer en Dios. Creer en Dios, creen hasta los demonios, porque le ven. Pero creer a Dios, no en, sino a. Creer a Dios es creer que lo que Dios dice es verdad. Y si tú crees que lo que Dios dice es verdad, pues claro que puedes recuperar tu fe. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Por tanto, conforme tú vas escuchando la palabra de Dios, tanto más fe puedes recibir, tanta más fe puede aumentar en ti. Así que, aunque parezca que en un momento determinado la perdiera totalmente, la fe la puedes recuperar oyendo la palabra de Dios. Yo te animo a que busques una Biblia y la leas con frecuencia, porque en la palabra de Dios vas a encontrar la fe necesaria para fortalecerte en el Señor y para que, eso sí, viva de tal modo en el temor de Dios, en el respeto a Dios, que no te pierdas el poder disfrutar de tu bebé en la eternidad. Porque debo ser claro contigo, si tú vives conforme a la voluntad de Dios, tú vas a poder disfrutar de tu bebé toda la vida, porque tu bebé está en el cielo esperándote. Pero también tengo que decirte que si no vives conforme a la voluntad de Dios, es posible que no puedas ver a tu bebé, porque pases la eternidad en el infierno. Así que tienes que tomar una decisión. Si quieres vivir por toda la eternidad en el cielo con tu bebé, o lejos de tu bebé en el infierno. Tienes que tomar esa decisión. Y si la tomas, tienes que ser firme en mantenerla día tras día, sean las circunstancias que sean las que atravieses en la vida. Tú tienes que estar firme y decir, no, mi meta es disfrutar mi bebé por toda la eternidad. Mi meta es llegar al cielo. Mi meta es estar con Cristo por toda la eternidad. Y si esa es tu meta, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Márcate esa meta y no la dejes por nada ni por nadie. Dios te bendiga. Gracias, pastor. Vale. Dice, pastor, ¿qué opina de la gente que solo por fuera se hacen los duros, pero por dentro quieren ser queridos o también quieren cambiar, pero su soberbia no los deja? Bueno, es una tontería. La soberbia del ser humano es una de las necedades más grandes que el hombre puede padecer. Es la peor de las necedades, la soberbia. Porque ¿qué somos? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? La soberbia te aleja de las personas a las que amas. La soberbia te aleja aún de aquellos que te aman a ti. La soberbia te aleja de lo bueno, porque los soberbios al final acaban solos, acaban perdiendo más que ganando. No es inteligente ese soberbio. Es mejor ser sencillo, ser humilde. Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo
por amor a nosotros. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y aún estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por tanto, Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir. Y Cristo mismo dijo, sed mansos y humildes, aprended de mí que soy manso y humilde. Por tanto, la soberbia te aleja de todo lo que amas, de todo lo que deseas, mientras que la humildad te acerca a las personas, a los seres queridos y a lo que deseas. Dios aborrece al soberbio, al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo ama. Así que dejen la soberbia y sean sencillos y humildes como Cristo lo es. Dice, Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, en la Biblia Reina Valera dice que a Jesús se le conoce o le decían Emmanuel. Sí. ¿Esa es la pregunta? Bueno, Jesús recibe muchos nombres en el Nuevo Testamento. Emmanuel, que es Dios con nosotros. Jesús, que significa Salvador. El Hijo del Hombre, que es un título que se le da a Cristo en base a una profecía que había en el Antiguo Testamento. El Mesías, el Cristo, que significa el ungido, el Hijo de Dios. O sea, Cristo recibe muchos nombres en el Nuevo Testamento, ¿no? Perdón, es que todavía estoy con los bronquios pillados. Por tanto, Jesús recibe muchos nombres en la Biblia, ¿ok? No uno solo. Gracias, Pastor. De nada. ¿Ya está bien? Dice, buenas tardes. Una pregunta, ¿qué significado tiene la palabra Selah? Las iniciales son S-E-L-A-H. Viene Selah, dice, viene en el libro de los Salmos 3-4. Esa es una expresión que aparece en el libro de los Salmos. Y ustedes saben que los Salmos eran canciones, poemas que se cantaban en el culto de adoración a Dios. Entonces, la palabra Selah es una palabra que significa pausa. Ahí es donde las voces callaban y la música seguía sonando, ¿ok? Para después otra vez volver las voces a seguir cantando. Era una pausa, ¿ok? Es un periodo en el que solo sonaba la música durante la adoración. Voy a pasar a otro compañero a hacerle una pregunta personal. Ok. Buenas noches, Pastor. Hola. Según el versículo 1.1 de Génesis, 1.26, donde dice, hagamos, sabemos que la primera creación que hizo Dios fue Jesús, entonces estamos hablando de Jesús. Según el versículo 1.1 de Juan, cuando dice, y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, habla de que Jesús estaba con Dios. Y hablando en Apocalipsis, cuando dice, y yo soy el alfa y omega, habla del principio y del fin, o sea que nadie lo creó, él siempre ha estado. Según ese versículo, aquí hay un versículo en Mateo, en el 12:47, y le dice, y le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. ¿Por qué lo menciono? Porque él no tuvo una madre ni una creación. Y la otra es porque si María había sido virgen toda su vida o tuvo hijos. Bueno, a ver, vamos por parte en tu pregunta. Primero, Cristo no es creado.
Cuando Dios dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, justamente está hablando la divinidad. Divinidad hay una sola, ¿ok? Lo mismo que humanidad, hay una sola humanidad. Pero todos nosotros formamos parte de la humanidad, porque todos participamos de la misma naturaleza, ¿ok? En la divinidad existen o coexisten tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres participan de la misma naturaleza divina. No son tres dioses, es una sola divinidad, pero esa divinidad se ha revelado o se manifiesta de tres formas diferentes. Por tanto, cuando el Padre o cuando el Génesis 1:26 dice hagamos al hombre, es la divinidad que está hablando consigo misma. El Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, o el Hijo con el Padre y el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. ¿Ok? Es la divinidad que está decidiendo crear al ser humano. Hagamos al hombre, no a Cristo. Cristo no tiene principio, Cristo no tiene fin. Cristo es eterno, porque es Dios, como muy bien ha citado en Juan capítulo 1, versículo 1, ¿no? Donde dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por tanto, si es Dios, no tiene principio ni fin, como también ha citado las Escrituras en Apocalipsis capítulo 1, ¿no? Por tanto, cuando habla de Mateo capítulo 12, de mi madre y mis hermanos, Cristo sí tuvo una madre, pero la tuvo como hombre, la parte humana de Cristo. En Jesús se dan dos naturalezas. Jesús como Dios no tiene principio, ¿ok? Como Dios coexistía desde siempre y coexistirá hasta siempre. Pero como hombre sí tuvo un origen. Como hombre fue engendrado por el Espíritu Santo en el seno de María. Y Cristo nació como un bebé. Como hombre tomó cuerpo. Juan capítulo 1, versículo 14, hablando justamente del verbo, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, Cristo, la palabra de Dios, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Como Jesús sí tuvo un principio, como Dios no. ¿Ok? Pablo dice en Colosenses 2:9 que en Cristo habitaba la plenitud de la deidad. Pero Cristo, como hombre, estaba sujeto al tiempo y al espacio. Se cansaba, tenía hambre, padecía sueño, igual que todos nosotros. Pero como Dios, era todopoderoso. ¿Ok? Por tanto, esto es muy importante tenerlo en claro. Ahora, la segunda pregunta. María, una vez que dio a luz a Cristo, dejó de ser virgen, evidentemente. Porque en Mateo capítulo 1, versículo 25, dice que José recibió a María, su mujer, pero no la conoció, es decir, no mantuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. De hecho, los evangelios nos relatan los nombres de los hermanos de Cristo. Es decir, María tuvo otros hijos después de Jesús. Cristo fue el primogénito, pero no fue el único. María tuvo otros hijos e hijas, aunque de las hijas no sabemos los nombres. ¿Ok? Pastor, muy buenas noches. Mi nombre Hola, es bueno. Enrique. Dios te bendice. Igualmente. Tengo aquí un versículo que es de la primera de Corintios, del capítulo 13, el versículo es el 12, no, el 11. Dice que cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Mi pregunta es referente al sexo. Yo estuve leyendo algo que nos habla de la sangre, y yo no quisiera quedarme con la duda de preguntarte si es correcto o cómo lo ve la Biblia, el tener relaciones cuando una mujer está menstruando, el tener sexo con personas de mi mismo sexo, o incluso el tener el acto, el sexo anal. O sea, quiero que me saques de esa duda, por favor, pastor. Muy bien. Muchas gracias por la pregunta.
Mira, la palabra de Dios nos enseña que la sexualidad no es mala. De hecho, la sexualidad fue inventada por Dios, creada por Dios. Primero para la procreación de la especie, pero también para el disfrute de la pareja. Ahora, toda la palabra de Dios nos enseña que la sexualidad, que hay una manera correcta de disfrutar de la sexualidad. Todo lo que sea el sexo fuera de un compromiso matrimonial es pecado. Es llamado en la Biblia fornicación. Es cuando una pareja, cuando una persona practica sexo pero sin compromiso ninguno. Hoy está con uno, mañana está con otra, pasado está con otra, es decir, pero no se compromete. Eso es pecado de fornicación. Cuando dos personas deciden formar una familia juntos, esas dos personas se unen en matrimonio, es decir, se acuestan juntos, ya están casados delante de Dios, son marido y mujer, por tanto, pueden disfrutar de la sexualidad libremente. Al respecto de la práctica de la sexualidad durante la menstruación de la mujer, es algo que la palabra de Dios aconseja que no se haga, porque evidentemente hay razones higiénicas para ello, ¿no? Se puede, sí, se puede, pero la Biblia dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. Podrías coger un cáncer, ¿no?, genital, simplemente por mantener relaciones sexuales durante el periodo de la menstruación de la mujer. Mire, la sexualidad, déjenme decirle una cosa muy clara, quiero que la entiendan todos. La sexualidad no es una necesidad. Quiero que lo entiendan. Una necesidad es comer, porque sin comer morimos. Una necesidad es dormir, porque sin dormir morimos. Pero podemos esperar 7 días a que pase la menstruación para poder tener sexo. No hace falta arriesgarse, ni hace falta tener sexo todos los días a la fuerza. Es decir, una de las maneras en las que podemos mostrar nuestro amor y nuestro cariño a nuestra pareja es respetándola. Es decir, no es necesario mantener relaciones todos los días. Si está en menstruación, muy bien podemos esperar a que termine esa menstruación. No pasa nada, ¿ok? Las relaciones entre personas del mismo sexo es algo que Dios prohíbe en la palabra. 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11, dice claramente que los hombres que se echan con varones o las mujeres que se acuestan con mujeres, también está en Romanos capítulo 1, ya no usan el método natural, ¿no?, del hombre con la mujer o la mujer con el hombre, sino que hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso es algo que Dios aborrece. Dios ha dicho que eso es algo que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo quiero ser claro con esto, porque, mire, no pierdas el reino de los cielos por un rato de placer. ¿Ok? Sean inteligentes. La sexualidad es una bendición cuando se hace conforme a la voluntad de Dios. Pero fuera de la voluntad de Dios, el sexo solo trae dolor, frustración, amargura y a la larga muchos problemas. Por tanto, sigamos los consejos que Dios nos ha dejado en este manual, que es la Biblia, la palabra de Dios, y a la larga disfrutaremos mucho más de la sexualidad y de la propia vida que haciendo simplemente lo que le agrada a nuestra carne. ¿Ok? Gracias, pastor. Va a pasar otro compañero. Muy bien. Buenas noches, pastor. Tengo Buenas una pregunta, ¿no? Yo creo mucho en la Santa Muerte del diablo, ¿no? Y me quiero pegar mucho a Dios, pero no hay un rechazo. Como anoche le quería orar a Dios, no pude, y hasta que lo oré al diablo y a la Santa Muerte, ya pude descansar. Bueno, es evidente que cuando nosotros estamos andando en contra de la voluntad de Dios, no es fácil volverse atrás,
pero que no sea fácil no quiere decir que sea imposible. Es decir, ¿qué es la Santa Muerte? Es un culto pagano, ¿ok? Es un culto donde se adora un esqueleto que lo visten de virgen, pero un esqueleto nada es. Es un ídolo falso. Adoramos un esqueleto que ni siquiera tiene ojos que nos puedan ver. Sus manos solamente son unos huesos que ni siquiera pueden coger nada, porque no tienen músculo, no tienen nada. O sea, no tiene sentido adorar a algo que no te puede bendecir, no te puede ayudar en nada, ni te puede hacer bien, ni sirve para hacerte mal. Y adorar al diablo en vez de adorar a Dios es algo que sinceramente, solamente puedo calificarlo de una necedad. Porque, ¿por qué adorar a una criatura en vez de adorar al Creador? El diablo fue una criatura que Dios hizo perfecta, pero que se enalteció y por su soberbia fue arrojado del cielo a la tierra. Es una criatura que está condenada. Y todo el que le adore acabará condenado igual que él. ¿Realmente tú quieres pasar la eternidad en el infierno? Porque si no quieres pasar la eternidad en el infierno, solo te queda una opción: arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios y dejar de adorar a la Santa Muerte y al diablo. Adora a Dios, que es el único que lo merece. Adora a Dios, que es el único que te puede hacer bien o hacer mal. Decídelo. Dice, perdón, ¿qué significa clero? Clero. Sí, ¿qué significa clero? Bueno, es una palabra que utiliza la Iglesia Católica Romana para diferenciar a los sacerdotes o a los presbíteros del resto del pueblo, ¿no? Es una palabra como la de laicos o el vulgo, son palabras que se utilizan dentro del catolicismo para establecer una jerarquía. ¿Ok? Está el vulgo, que es el pueblo, están los laicos, que no son sacerdotes, pero son gente comprometida del pueblo, gente comprometida con la iglesia. Después está el clero, ¿ok? El clero está formado por todos los sacerdotes, por los obispos. Después está la curia romana, formada por los cardenales, y por último está el papa como el rey, ¿no? Que gobierna el reinado del Vaticano, ¿no? Bueno, es una forma piramidal que es contraria a la voluntad de Dios, ¿ok? Porque la palabra de Dios, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que todos somos reyes y sacerdotes. Por tanto, no hay diferencia entre sacerdotes y clero, o clero y laicos, o laicos y vulgo. No hay diferencia. En la iglesia todos somos iguales, todos somos uno. Los pastores no somos más que el resto del pueblo. Al contrario, los pastores somos llamados siervos, esclavos del pueblo. Lo que pasa es que hoy en día hay pastores que se consideran señores del pueblo, pero es porque no están entendiendo adecuadamente las Escrituras, no están interpretando correctamente las palabras de Dios, en las que Cristo mismo dijo que ustedes saben, Mateo capítulo 20, versículo del 25 al 28, Mateo 20 del 25 al 28. Ustedes saben que los reyes, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Dice, pero entre vosotros no será así, sino que el que de entre vosotros quiera ser el mayor, hágase como el menor. Entonces él se puso como ejemplo, dijo, como el Hijo del Hombre, es decir, como Cristo mismo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Por tanto, el ejemplo y las palabras de Cristo nos enseña que hacer esa diferencia y establecer la iglesia en base a una jerarquía es algo contrario a la verdad de Dios. Dice, pastor, ¿por qué algunas veces al hacer una oración de repente llega el cansancio? Bueno, porque realmente no estamos acostumbrados a orar
Y cuando nos ponemos a orar, como que nos cuesta. Y ay, llega el cansancio y nos dormimos. Bueno, procuren entender que la oración es una conversación con Dios. Que una oración no requiere que sea larga. Hay gente que dice que si no ora el 10% es decir, 2 horas 40 minutos a cada día, no estás orando suficiente. Bueno, mire, todo eso son tonterías. Yo estoy casado hace 40 años casi con mi esposa. Cuando yo llego a casa, no siempre le digo las mismas cosas. No siempre la saludo igual. No siempre hablamos de los mismos temas. Hay veces que ni siquiera hablamos, nos miramos, hay complicidad entre nosotros, nos entendemos. Con una sonrisa ya sabemos lo que el otro quiere. Por tanto, la comunicación con Dios, que es una persona que nos ha creado conforme a su imagen y semejanza, no tiene por qué ser religiosa. A veces nosotros nos establecemos oraciones largas. Señor, te doy gracias porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre nuestro que está... Bueno, mire, no es necesario toda esa parafernalia religiosa. A veces basta con que le digamos, Señor, gracias, porque sé que estás ahí, porque sé que me escuchas cuando te necesito. Señor, dame descanso en esta noche, en el nombre de Jesús. No hace falta oraciones largas. Si nos acostumbramos a orar con espontaneidad, con sinceridad, llegará un momento en el que conversar con Dios será algo grato, algo que te guste, y cuando algo te gusta no te cansas. Dice, ¿por qué a veces uno pide a Dios algo siendo de corazón y tarda para cumplirse? Porque los tiempos de Dios no son como los nuestros. Leíamos el Salmo 90 que decía que para Dios un día es como 1000 años, o 1000 años para Él es como un día, ¿no? Los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Ahora, Dios nunca llega tarde. Dios siempre hace las cosas a su debido tiempo. Lo que pasa es que a veces nosotros somos muy impacientes y queremos las cosas cuando ni siquiera sabemos manejarlas todavía. Por eso, a veces Dios espera a que nosotros tomemos conciencia de lo que le estamos pidiendo. Dice, ¿qué persona puede ser el anticristo? ¿Un padre, un papa o un presidente? Cualquier persona. Dice, Apocalipsis 6, habla de los sellos. Esto de los sellos ya pasó, va a pasar, quiero que me saque de esta duda. Los sellos, como las copas y las trompetas de las que habla Apocalipsis, son juicios de Dios contra el pueblo de Israel y las naciones que han permanecido rebeldes e incrédulas al mensaje del Evangelio. Por tanto, es algo que ha de acontecer, todavía no ha sucedido. Van a suceder, ¿ok?, al final de los tiempos. Pero primero la iglesia será arrebatada, porque esos juicios de los que habla el libro de Apocalipsis nada tiene que ver con la iglesia. Los juicios de Dios no son para la iglesia. El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice en el versículo 9 que no nos ha puesto Dios para ira. Está hablando de la iglesia, ¿verdad? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la ira de Dios, el día de la gran ira de Dios, la gran tribulación de la que habla el libro de Apocalipsis y el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, es un día de juicio, es decir, un tiempo de juicio donde Dios va a derramar las copas de la ira de Dios sobre la humanidad. Va a ser un tiempo terrible que nadie le va a gustar pasar por ahí. Pero aquellos que no permanezcan en santidad cuando Cristo venga, se verán abocados a pasar por esa experiencia, ¿no? Una experiencia terrible. Dice, ¿cómo se dice cada vez que se encuentra un versículo? Ya que muchos hermanos nos dicen que se dice amén y otros nos dicen que no digamos esa palabra, ya que se utiliza en cada término de una oración. Bueno, la palabra amén significa así es, de acuerdo, así sea.
Por tanto, no hace falta decirla cada vez que se encuentra un versículo. Pero si alguien lo quiere decir, que lo diga. O sea, no hay nada de malo en decir amén o en no decirlo. Creo que lo malo está en juzgarnos unos a otros y querer que todo el mundo piense de la misma manera. Eso es lo que es malo. La Biblia nos habla de la unidad de la iglesia, no de la uniformidad de la iglesia. No todos tenemos que pensar lo mismo, aunque sí es cierto que somos llamados a tener un mismo sentir, un mismo corazón en las cosas de Dios, ¿ok? Pero no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, solamente en lo fundamental. Gracias. Dice, ¿usted qué piensa de las personas que lastiman mucho con sus palabras? Porque son personas que van a tener que dar cuenta delante de Dios, porque aún los que hablan por hablar van a tener que rendir cuentas por sus palabras. De toda palabra ociosa dará cuenta el hombre delante de Dios. Por tanto, aquellos que dañan con su lengua, todavía mucho más. Esos son responsables de ser tropiezo. Y recuerden las palabras del Señor Jesús. Ay de aquel que sea tropiezo para uno de mis hermanos más pequeños, porque más le valiera atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse a lo profundo del mar. Dice, ¿el paraíso estaba en Irak o Irán? En Irak, en la desembocadura del río Tigris y Éufrates. Dice, ¿qué creación es la verdadera? ¿La de Dios de Adán y Eva? Que la que... No lo entiendo. A ver, Ana. Perdón, pastor, es que no lo entendía, la va a hacer el compañero. Ok, muy bien. Mi nombre es Saúl. Hola. Yo lo que no entiendo es cuál creación en realidad es la verdadera, si la de Adán y Eva que dicen los pastores o la de la ciencia que es la del ser humano. ¿Cuál en realidad, o la católica o la científica? Porque muchos se basan en Dios, Adán y Eva, cómo fue que se procreó toda la humanidad, si en la ciencia nos explican que el metabolismo del ser humano fue avanzando. Bueno, muy buena pregunta. Bien, si nosotros analizamos la ciencia a lo largo de su historia, nosotros nos damos cuenta de que la ciencia se ha equivocado muchísimas veces. Por ejemplo, en el Louvre de París, en el Museo del Louvre de París, hay una biblioteca de ciencia que si los volúmenes, es decir, los libros se pusieran uno detrás de otro, tendríamos más de 100 kilómetros de libros de ciencia cuyas creencias en su momento fueron ciencia, pero que hoy en día se sabe que no era así. Por ejemplo, ustedes sabían que hubo un tiempo en el que se decía que la sangre no circulaba por el cuerpo, sino que estaba estática. Eso era ciencia en un momento determinado. Ustedes saben que cualquier enfermedad se trataba con sangrías, es decir, desangrando a la persona. Se creía que de esa manera el que tenía fiebre se le hacía una herida en el brazo, se le sacaba sangre y se creía que perdiendo sangre iban a salir los malos humos y la persona iba a dejar de tener fiebre. Todo eso fue ciencia en su momento. Hay multitud de cosas que el ser humano ha creído y que hoy en día sabemos que son tonterías, pero en su tiempo fue ciencia. Es decir, cuando analizamos la ciencia a lo largo de su historia, nos damos cuenta de que la ciencia, a cada paso que da, lo único que descubre es que antes estaba equivocada. Esta es la realidad. La ciencia, a cada paso que da, descubre que antes, lo que antes había dicho, estaba equivocado. Sin embargo, si nosotros analizamos a Dios y su palabra, no vamos a encontrar ni una sola mentira, ni un solo error. Toda la palabra es cierta. Cuando la Biblia nos habla de lugares geográficos, nosotros podemos ir a esos lugares geográficos. Cuando la Biblia nos habla de personajes, podemos verlos aquí en la Biblia o podemos verlos en la literatura de otros contemporáneos de su tiempo. Es decir,
si comparamos la Biblia y la ciencia sale perdiendo. Ahora bien, hay cosas para las que la ciencia no sirve. Ciencia es la observación de un hecho que se repite y que nos lleva a una conclusión. Si yo muevo el agua, se forman burbujas. ¿Ves? Cada vez que muevo el agua, se forman burbujas. Eso es ciencia. Observo algo que se repite y llego a la conclusión. Eso es ciencia. Lo que puedo observar. Ahora, ¿hay alguien científico que estuviera en el huerto del Edén para que nos contara cómo fueron las cosas? ¿Hubo algún científico allí? No. No hubo ningún científico en el huerto del Edén para que nos contara cómo Dios hizo las cosas. El único que estaba allí era Dios. Y Él nos cuenta cómo lo hizo. Porque vamos a creer a los científicos. Por ejemplo, los científicos dicen que no hay Dios. Pero cada una de tus células, y tienes muchas células en tu cuerpo, cada una de tus células, el ADN que tú tienes, tiene algo así como 3 trillones de información, de datos, cada una de tus células. Cuando yo voy caminando por la calle y me encuentro una botella vacía de agua y veo una etiqueta que pone fuente alta, agua de manantial, cuando yo leo una frase, yo sé que una frase es algo que ha salido de una mente inteligente que ha escrito ahí eso. Yo puedo encontrarme una piedra y decir, esta piedra siempre ha estado aquí. Pero si me encuentro una botella de agua con una etiqueta que está escrita, y aunque solo diga agua, yo sé que esa palabra la ha escrito alguien. Porque la información, detrás de la información, tiene que haber una mente inteligente. Porque la información no se da sola. La información hay que crearla. ¿Ok? ¿Hola? No sé si me están escuchando porque se ha parado la imagen. ¿Hola? ¿Me están escuchando o no? ¿Hola? ¿Hola? Ya, Bueno, es que se fue la luz, pastor. sí, se ha interrumpido. Ya, ¿Hola? ya. A ver, ¿ahí nos ve? No, ahora sí. Bueno, estaba diciendo que si yo voy por la calle y me encuentro una piedra, yo puedo pensar, bueno, esta piedra siempre ha estado aquí. Pero, ¿hola? ¿Hola? Tenemos problema con la conexión. ¿Hola? A ver, permítame un ratito. Sí, hay problemas con la conexión, ¿no? Sí. Bueno. Voy. A ver si conseguimos restablecerla. ¿Cuál es esta? ¿Cuál? D3, ¿cuál es? Esta. Hola. Ahora. Ahora sí les veo. Espero que no se interrumpa la conexión. Decía que cuando yo voy por la calle y veo una piedra, yo puedo decir, esta piedra siempre estuvo aquí, ¿no? Pero si veo una botella con una etiqueta que pone agua, yo sé que detrás de esa etiqueta, detrás de esa información, hay una mente inteligente, porque la información no sale sola. La información tiene detrás una mente que la da, que la hace nacer. Por tanto, el ADN del ser humano demuestra que la ciencia se equivoca al decir que no hay Dios. Pero es que la ciencia además nos sirve para analizar a Dios, porque Dios no es un hecho que se repita. Dios se escapa de lo que la ciencia puede observar.
La ciencia no puede observar a Dios, por tanto no sirve para hablar de Dios. ¿Bien? Pastor, dice aquí, todos sabemos quién creó a Dios, pero quien creó a Dios, ¿hay alguien más poderoso que Dios? No hay nadie que creara a Dios. Dios no tiene principio ni fin. O sea, pensar que alguien creó a Dios es absurdo, porque la Biblia nos muestra que Dios en el principio ya existía. Nadie creó a Dios. ¿Ok? Lo que pasa es que nosotros, desde nuestra finita capacidad, pensamos que todo tiene que tener un principio, pero Dios no tiene ni principio ni fin. León Tolstoy, un escritor ruso, dijo que si Dios fuera tan pequeñito como para que nosotros le pudiéramos entender en todo, no sería el Dios tan grande que necesitamos. Es decir, Dios tiene que ser mayor que nosotros. Pues Dios no tiene principio ni tiene fin. Pastor, alguien de mis compañeros pide una petición. Dice, para hacer una oración por el incendio forestal en Australia. Muy bien. Podemos orar ahora cuando terminemos. Pastor, todavía tengo muchas preguntas, todavía como unas 10, 15 preguntas. No sé si las dejamos para la siguiente semana o nos contesta otras. Por favor, sigamos. Okay. Por mí. Gracias. Gracias, pastor. No hay de qué. Dice, ¿qué es un denario? Un denario era el salario del trabajo de un día. Era una moneda que era lo que se ganaba en el tiempo de Jesús un trabajador. ¿Okay? Un denario. ¿Okay? Era el sueldo de un día de trabajo. Dice, ¿qué es una parábola en la Biblia? Una parábola es un relato que sirve para dar alguna enseñanza espiritual que de otra forma sería difícil de entender. Y por medio de un relato se hace fácil. ¿Okay? Cristo usó mucho la parábola. Dice la otra pregunta, ¿usted cree que una persona que dice creer en Dios y saber mucho y es falso con las personas, Dios le perdone? Dios no perdona a nadie que no se arrepienta de sus pecados. Para que Dios le perdone, tiene que arrepentirse y dejar de ser falso. Si no, no obtendrá el perdón de Dios. Dice, ¿por qué antes Dios les daba más vida a las personas que Él elegía y ahora nos da menos años y ya no nos elige? Bueno, la palabra de Dios enseña en Génesis capítulo 6 que Dios limitó el tiempo de la edad del hombre por la maldad que había en el corazón del ser humano. Es decir, el ser humano, si vive mucho, tiene mucho tiempo para hacerse malo. Entonces Dios limitó la edad del ser humano. Por eso, por la maldad del hombre. Le voy a pasar a otro compañero, pastor. Okay. Perdón, buenas tardes. Nada más es algo en corto, ¿no? ¿Me podrá decir cuál es el versículo donde dice que Dios nos puso la fe, sí, como por porciones, pues a cada quien Dios le dio la fe? Algo así, ¿no? Me acuerdo que una vez vino un pastor y nos dijo eso. Dice, cada quien tiene su fe, creo que era Jesucristo, no sé quién era el que decía eso, pues. Y que, o sea, que cada quien teníamos una fe, pero así como que a cada quien nos daba una fe, ajá, como algo así no en por ciento, ¿no? Ni por porción, o algo así, pues. Bueno, en Romanos capítulo 12, versículo 3, el apóstol Pablo habla de la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿no? No sé si te refieres a eso.
Romanos capítulo 12, versículo 3. Ahí dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gracias, pastor. De nada. Dice, pastor, ¿por qué el Señor Jesucristo daba a sus discípulos buenas obras del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento? ¿Y por qué decían que Él era el Mesías? Porque realmente Él era el Mesías. Él es el Mesías. Es decir, yo antes comenté que había más de 300 profecías que se cumplen en Cristo. Profecías, algunas de las cuales se dieron 1000 años antes de que Cristo naciera. De dónde tenía que nacer, cómo tenía que nacer, dónde iba a vivir, cómo iba a vivir, dónde iba a morir, cómo iba a morir, qué palabras iba a decir en la cruz. Todo eso estaba profetizado. Más de 300 profecías que se cumplieron todas en Jesús. Por tanto, no es que Jesús diga, yo soy el Mesías, es que lo demostró. Y la palabra de Dios da testimonio abundante de que Cristo es el Mesías, el ungido de Dios. Gracias, pastor. De nada. Pastor, si usted dice que los bebés que mueren van al cielo, mi duda es, ¿en el cielo nos quedamos con la edad en que morimos o crecemos hasta la eternidad? La palabra de Dios hay cosas que nos dicen y hay cosas que no nos dicen. El apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice que no debemos pensar más de lo que está escrito. Por tanto, hay cosas que la Biblia no nos revela y esa es una de ellas. Por tanto, tenemos que esperar a estar allí en el cielo para verlo. Dice, la pregunta es que si tener sexo con mujeres embarazadas es malo. No, siempre que sea tu mujer, no. Perdón. Si es la mujer de otro, sí es malo. Pero si es tu esposa, no, no es malo. Hasta momentos antes del parto, es decir, la mujer no pierde la capacidad de tener orgasmo, ni hay problemas por tener sexo, no se lastima al bebé por tener sexo con la mujer embarazada. Son patrañas, ¿no? Que a veces, pues, falsas ideas que se tienen, ¿no? Hay personas que cuando están embarazadas no quieren mantener relaciones sexuales por no hacerle daño al bebé. Al bebé no se le va a hacer daño ninguno, ¿no? Ahí simplemente hay que usar de imaginación. Gracias, pastor. De nada. Dice, ayer nos dijeron que los humanos somos ángeles caídos, pero que no teníamos recuerdo de ello. ¿Es cierto eso? ¿Y dónde lo dice? No, no es cierto y no sé dónde lo dice, pero desde luego en la Biblia no lo dice. No es cierto, los seres humanos no somos ángeles, jamás lo hemos sido, ni jamás lo seremos después de muerto, que es una creencia popular, ¿no? Que cuando los seres humanos morimos nos convertimos en ángeles. No es cierto, eso es falso. Dice, dice, ¿qué significa o cuál es el significado de Levítico 20, capítulo 8? A ver, Levítico 8:20 o 28. Levítico 28. Guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo, el Señor, os santifico. Un segundo, pastor. ¿Sí, César? Levítico 20, capítulo 8, ¿no? Un segundo, pastor. Sí, no hay problema. Perdón, pastor, dice Levítico 20, 18. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. Bueno, esto forma parte de la ley mosaica que se puso en aquella época. Tengan en cuenta que la iglesia no estaba bajo la ley de Moisés.
Pero de esto es de lo que se hablaba, ¿no? En aquella época todavía había mucho menos higiene que ahora, ¿no? Cuando esto se propuso, cuando estas normas, Dios dictó estas leyes, lo hizo para proteger a su pueblo. Tengan en cuenta que estaban en medio del desierto. En el desierto el agua no abundaba. Por tanto, era difícil asearse. Y si encima la mujer estaba con menstruación y poco aseada, imagínate mantener relaciones sexuales en ese sentido, ¿no? Dios quería proteger a su pueblo y por eso puso todo este tipo de leyes que iban encaminadas a proteger a su pueblo, ¿no? Para evitar infecciones, evitar problemas de enfermedades. Pastor, a nombre de todo el grupo le doy gracias por contestarnos todas nuestras preguntas. Un placer, siempre. Ya, pastor, serían todas las preguntas. Ok. Bueno, Gracias. pues no, gracias a vosotros por vuestra paciencia. Quiero hacer una oración, si me lo permiten, para que Dios les ayude y les bendiga y bueno, y aprovechen, por favor, para seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Padre del cielo, yo quiero darte gracias una vez más por esta hermosa oportunidad que tú me das de compartir este tiempo con mis hermanos. Bendice a cada uno en particular, Señor. Tú sabes de qué cosa ellos tienen necesidad. Conoce su situación, sus vidas, su familia, su entorno. Señor, por favor, bendice a cada uno. Yo te ruego que tú pongas tu mano poderosa sobre todos y cada uno de ellos, especialmente, Señor, por aquellos que tienen mayores situaciones de peligro, aquellos que tienen situaciones difíciles, aquellos que están pasándolo mal, los que sufren, los que quieren, Señor, acercarse a ti y les cuesta. Yo te ruego que tú les ayudes, que les bendiga, Padre. Quiero aprovechar también para orar por los incendios en Australia. Señor, por favor, apaga esos incendios, te lo ruego, Señor. Envía lluvia torrencial de manera que sean apagados y que no sigamos destruyendo, Señor, nuestro planeta con tantos incendios provocados, Señor. Te ruego, Dios, que le dé sabiduría al ser humano. Pero te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me das los viernes de poder tener este tiempo con cada uno de ellos y poder responder sus preguntas y animarlos a que estudien tu palabra. Bendice el centro, bendice a Edgar, bendice a cada uno de los responsables, bendice a cada uno de los que están ahí, a todos los que visitan y ayudan y colaboran. Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos. Bendícelos en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. Gracias, pastor. Vino a les voy a vosotros. presentar a la doctora, la que atiende aquí a los jóvenes, es la hermana Vero. Mucho gusto. Hola, Vero. Buenas noches. Encantado de conocerte. Dios te bendiga muchísimo. Muchas gracias por la labor que realizas. Y ella va a ser intervenida. Ya me dijeron, ella no lo dice, va a ser intervenida, pero no sé de qué. Si quiere decirle. Se hacen oración por ella, por favor. Lo que pasa es que tengo unos miomas y me van a hacer una exploración, pero pues va a ser una cirugía. Yo como médico pues he tenido experiencias que a veces las cirugías suelen ser pequeñas, pero en el momento de la exploración se encuentran más cosas, ¿no? Entonces ese es mi miedo. Así es, ese es un miedo, ¿no? Que aunque sea uno médico, pues es uno un ser humano que también tiene conocimiento. Y posiblemente, Vero, por ser médico precisamente tienes más miedo. Claro, Porque sabes a lo que te expones. Bueno, si me permite, vamos a hacer una oración por ti para que Dios tenga misericordia y Él ponga su mano también en tu vida. Amén. Padre del cielo, yo te ruego, Señor, que tú pongas tu mano poderosa sobre Vero. Señor, que la ayudes. Por lo pronto, dale paz. Dale la paz que solo tú sabes dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá de la lógica. Dale una paz que ella pueda descansar en ti, saber que está en tus manos, no en la de los médicos, sino en la tuya, Señor. Porque tú le vas a dar sabiduría a los médicos, para que se encuentren lo que se encuentren, sepan hacer bien su trabajo. Pero es que quiero rogarte de manera especial que no encuentren nada, Señor. Que todos esos miomas y lo que haya, Señor, que
que desaparezcan, Señor. Y que si hay algo que sea bueno, que no sea malo, para que ella pueda seguir ayudando, Señor, a otras personas. Llévate la gloria y la honra, Señor. Glorifícate en la vida de Vero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga mucho, Vero. Gracias, igualmente. Gracias. ¿Cuándo se va a operar? ¿Perdón? ¿Cuándo la van a operar? Lo que pasa es que todavía tengo el virus de la gripe, entonces Ajá. tengo que desaparecerlo para Claro. que la anestesia funcione. Muy bien. mejor. Entonces yo Muy creo que para la próxima semana. Bueno, pues estaremos orando también. Tenemos aquí un grupo de oración, lo vamos a poner para que estés presente en las oraciones de toda la iglesia. Muchísimas gracias, pastor. Dios te bendiga, Vero. Igualmente, gracias. Bendición. Pues sería todo, pastor. Se le agradecemos mucho. No hay nada que agradecer. Un abrazo, Marcelino, y a todos. Un abrazo. Chavos. Bendición para todos. Chao. Bendición. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Chao. Bendición. Dios lo bendiga. Chao, pastor. Que Dios lo Chao. bendiga. Igualmente.